Nunca en la historia reciente del béisbol profesional se había sentido un silencio tan atronador como el que precedió al anuncio final. Un silencio cargado no de reverencia, sino de la inminencia de un cataclismo. Lo que empezó como la coronación indiscutible de un rey del diamante, se transformó en la ignición de la peor tormenta institucional que la MLB ha enfrentado en décadas. La pregunta que flotaba en el ambiente no era si Shohei Ohtani se llevaría el MVP, sino qué tan grande sería la brecha. Y esa brecha se convirtió en el abismo donde la carrera y la reputación de otro superestrella cayeron estrepitosamente. El veredicto fue claro, ineludible. Una demostración de poderío que trascendió lo estadístico. 420 puntos, una elección unánime para Ohtani, consolidando su regreso milagroso como lanzador con una efectividad de 2.87, combinada con el terrorífico poder de 55 jonrones y un OPS de 1.014. No era simplemente un MVP, era una declaración de que estábamos presenciando una anomalía histórica. Sin embargo, en un rincón oscuro, lejos de los vítores de Los Ángeles y Japón, la cámara se centró en un plano singular, un corte visual de una crueldad narrativa absoluta. Juan Soto, vistiendo el uniforme de los Mets, mirando la pantalla con una rigidez que no era aceptación, sino la negación profunda del alba. Su nombre fue llamado en tercer lugar, y la diferencia con Ohtani no fue un margen, fue una humillación. 189 puntos de distancia con la cima. Si la brecha con Kyle Schwarber, el segundo lugar, era mínima, la distancia con Ohtani era el reconocimiento de que se movían en planos existenciales diferentes. El veterano comentarista Jim Park lo resumió con una quietud escalofriante. Soto es un talento generacional, sí, pero francamente no hay nadie que pueda tocar la sombra de Ohtani en este momento. Los números no mienten, y los números son un anuncio de sentencia. La verdadera tragedia, no obstante, no fue el tercer puesto, sino lo que siguió a la derrota. Mientras el mundo del béisbol celebraba, Soto decidió romper el aire de felicitación con un estallido de resentimiento en una entrevista. La frustración es parte del deporte. Muchos dirían que es esperable en un competidor de élite. Pero Soto no expresó frustración. Expresó despecho y una clara arrogancia que intentó disfrazar de análisis. Argumentó que su propia temporada merecía más reconocimiento, que su 40-40 era prueba de ello, y que la ventaja de Ohtani de ser doble vía y estar en su segundo año con los Dodgers invalidaba la pureza del premio. Su voz, aunque no estridente, resonaba con una irritación apenas contenida, la luz de la ira y el orgullo herido brillando en sus ojos. Pero el punto de no retorno, la frase que arrojó combustible al fuego, fue su desprecio hacia el segundo clasificado. Al mencionar a Schwarber, Soto resopló, riendo con amargura. Si me ponen por debajo de él, entonces esto es realmente un chiste. Y selló su destino con la proclama final. Incluso si hubiera ganado el primer lugar, jamás aceptaría un premio tan ridículo. En un instante, el silencio que invadió el estudio fue más elocuente que cualquier crítica. Desacreditar públicamente el premio más honorable del deporte, el mismo que define legados, era un acto de autosabotaje sin precedentes. La gente que intentaba defenderlo hablando de pasión competitiva ignoraba la fría realidad. Las estadísticas avanzadas ya habían dictado sentencia. El dato más crucial, el WAR, mostraba a Ohtani en un estratosférico 9.4, mientras que Soto registraba un respetable, pero claramente inferior, 5.8. Schwarber, un bateador puro, se situaba en 4.9. Los números no admitían negociación. Como señaló una analista de la MLB Network, el puesto de Soto es perfectamente lógico. La comparación con Ohtani es impensable, y la leve ventaja sobre Schwarber en la tabla WAR valida su posición de tercero. No es un tema de debate, es un hecho matemático. El lamento de Soto se reveló ante el público como lo que era, un simple y desesperado grito de un perdedor. Pero la lección de deportividad más impactante no provino de un experto o un periodista, sino de otro rey, el MVP de la Liga Americana, Aaron Judge.
En medio de su propia celebración, se le preguntó sobre el drama Soto, y el cambio en la atmósfera fue instantáneo. La sonrisa se desvaneció, y una intensidad glacial se apoderó de su mirada, una tensión que paralizó a los presentes. Judge guardó un silencio breve, apenas un segundo, pero un segundo que pareció contener todo el peso de la tradición del béisbol. Luego, su veredicto, tan afilado como una katana, resonó en la sala. La envidia no engendra grandeza. Cambiemos de pregunta. 5 segundos. Eso fue todo. En ese lapso minúsculo, Judge no solo desmanteló el argumento de Soto, sino que restauró la dignidad del premio, declarando que ese tipo de mezquindad no merecía un segundo de atención. Su mensaje fue rotundo. Esto no es una disputa personal, es una afrenta al espíritu del deporte. Inmediatamente, el comentario se hizo viral, superando en impacto al propio anuncio del MVP. Los aficionados lo aclamaron. Judge le recordó a Soto qué significa ser un profesional de las grandes ligas. La declaración más corta y más devastadora de la historia. Justo cuando parecía que el escándalo de Soto se desvanecería bajo el peso del desdén público y la reprimenda implícita de Judge, el verdadero giro de la trama y el acto final de sabotaje se produjo, no por Soto, sino por su representante. En un movimiento impensable de agitación y mala fe, el agente utilizó sus redes sociales para incitar a la base de aficionados de los Mets a levantarse contra la estructura injusta de la MLB y Ohtani. Era el equivalente a echar gasolina en un incendio ya controlado. La irresponsabilidad fue colosal. Al día siguiente, el desastre se manifestó físicamente. Cerca de 300 aficionados de los Mets, mal informados e inflamados por el populismo de redes, se congregaron frente a la sede de la MLB. Portaban carteles absurdos, MVP igual fraude y Respect Soto. Lo que era una disputa de ego individual se transformó en una protesta organizada que pronto derivó en caos cuando la policía local tuvo que intervenir debido a las obstrucciones. Los altercados con la policía fueron grabados y publicados, y la opinión pública se volvió unánimemente en contra de la protesta, calificándola de vandalismo tonto, más que de reclamo legítimo. La comunidad de los Mets sintió una profunda vergüenza. Esto no representa a Nueva York, lamentaron los comentaristas. El incidente trascendió la figura de Soto. La MLB, forzada a enfrentar una protesta violenta frente a su sede central, incitada por un agente indirectamente ligado a un jugador, interpretó esto como un ataque directo a la integridad de la liga y su funcionamiento. En las oficinas del comisionado, se convocó una reunión de emergencia que se prolongó por 48 horas, una deliberación marcada por una tensión sin precedentes. La cuestión ya no era la frustración de un atleta, sino la violación del orden cívico y la falta de control por parte de una franquicia sobre su ecosistema, incluyendo a los agentes que la representan. Fuentes internas revelaron que el comisionado estaba furioso, considerando que se había cruzado la línea roja de la sedición. El prestigio de la liga estaba en juego, y para proteger su autoridad, la MLB decidió aplicar una sanción que serviría como un ejemplo histórico de disciplina. Y aquí llegó el verdadero y demoledor castigo: la resolución del bucle abierto. No fue Soto el que recibió la multa o la suspensión, sino la organización. La MLB emitió un comunicado anunciando una sanción financiera masiva y restricciones sin precedentes para el club de los New York Mets por fallo sistémico en la supervisión de entidades asociadas, que condujo a la perturbación del orden público y el descrédito de la liga. El castigo más duro de la era moderna de la MLB no golpeó a un jugador, sino a una institución, por permitir que la envidia de uno, exacerbada por la imprudencia de otro, se convirtiera en un ataque organizado contra el béisbol.